de trabajo dirigida por el doctor Juan Pablo Suárez. Muy buenos días. Vamos a dar paso a la segunda mesa de esta mañana. Para esta mesa tenemos el gusto de contar con la presencia de Mónica Peña Herrera. Ella participa en el equipo de evaluación de la calidad del SEACES. Contaremos también con una ponencia de Claudio Rama. Claudio Rama es asesor del Consejo de Educación Superior de Ecuador, y luego tenemos la ponencia de Nara Pimentel. Ella es de la Universidad de Brasilia. En esta última ponencia hicimos un pequeño ajuste en el programa que estaba originalmente presentado. Bueno, entonces la primera ponencia estará a cargo de Mónica Peña Herrera. La doctora Mónica Peña Herrera tiene sus estudios de doctorado en psicopedagogía. Ha estado últimamente interesada en investigaciones en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, investigaciones también en temas relacionados a interculturalidad e innovación educativa. Como investigadora, la doctora Peña Herrera está acreditada por ANECA como profesora de universidad pública y privada y actualmente se desempeña como consejera del SEACES. Es un gusto para nosotros contar con la presencia de la doctora Peña Herrera. Su ponencia es titulada La evaluación de la calidad en educación a distancia, una mirada desde el Ecuador. Bienvenida. Buenos días. Creo que esta es una gran oportunidad de aprendizaje para todos y todas. Compartir experiencias, procesos de evaluación de las agencias acreditadoras latinoamericanas y caribeñas que se encuentran aquí. Es un gusto participar en este foro tan importante y compartir puntos de encuentro, puntos de diferencia e ir construyendo estos procesos que a todos nos atañen, ¿no? Y que a todos nos interesan. Muchas gracias por la invitación a la organización académica de este evento. El título de mi ponencia es el siguiente: Evaluación de la calidad en la educación a distancia, una mirada desde Ecuador. Bien, vamos a ver algunos antecedentes de la evaluación de la educación superior en Ecuador. Luego voy a plantearme algunas preguntas en relación a una mirada al concepto de calidad. Existe un concepto de calidad, ¿cómo mira el SEACES la calidad? ¿Qué implica evaluar la calidad en educación a distancia? ¿Y cuáles son esos desafíos para evaluar la calidad de la educación a distancia? Veamos algunos antecedentes de la evaluación de la educación superior en el Ecuador. He de decir que desde hace muchos años la evaluación en el Ecuador ha estado sin un rumbo. Me refiero a la evaluación y acreditación institucional de carreras, de programas de pregrado y posgrado. Ha estado durante muchos años sin una guía y sin un norte. Y si se ha hecho algo con respecto a evaluación, ha estado valorada sobre todo con apreciaciones subjetivas y condicionadas por la ideología de quienes manejaban eso entonces, en esos momentos, la evaluación, sin un proceso riguroso de esta área tan importante. Ha habido una falta de indicadores, modelos, herramientas que permitan tener una comprensión real de los fenómenos educativos.
en este caso de este nivel de educación superior. Una falta de cultura evaluativa para mejorar la calidad de la educación superior. Eso ha sido alguno de los antecedentes, me imagino, y ustedes compartirán que habrán algunos más, pero en todo caso esos son los que considero más relevantes. La pregunta es, ¿qué implica evaluar la calidad de la educación? Tenemos que partir de un concepto de calidad. ¿Qué es calidad? Habrá un concepto uniforme, una epistemología sobre este concepto en el que se determina qué es calidad ante los procesos de evaluación y acreditación. Bueno, el concepto de calidad es uno de los conceptos más difíciles de definir, más complejos por su carácter dinámico, histórico, en el contexto en el que se aplique, se operativice. Es uno de los conceptos que es extremadamente difícil de definir en las ciencias sociales y es más bien un concepto vago, controversial en la investigación y discusión política. Quizás porque es definida y mirada por cada actor, cada persona, de una manera subjetiva, dependiendo de los propósitos de cómo se mire la evaluación. Sin embargo, existen algunos conceptos que nos aportan algunas instituciones relacionadas con la educación superior como UNESCO, en el que, por ejemplo, nos define que la calidad es un concepto multidimensional, multinivel y dinámico que se relaciona de manera contextualizada a los objetivos de un modelo educacional, a la misión y objetivos institucionales. Para Ramón Pérez Juste, dice que la calidad es lograr con eficacia un servicio, un bien, un objeto excelente mediante procesos eficientes para que los destinatarios obtengan unos logros satisfactorios. En el marco normativo de nuestra legislación sobre educación superior existe un acercamiento a lo que es calidad y lo considera como un principio que consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, la producción óptima de transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. Es así como la LOES mira a la calidad en el Ecuador. Excelencia, pertinencia, producción del conocimiento, desarrollo del conocimiento mediante procesos de evaluación. Este principio de calidad para la LOES debe ser un principio transversal a las funciones sustantivas de la Universidad Ecuatoriana, a la función de docencia, a la función de investigación y a la de vinculación con la colectividad. Desde el CEACE nos hemos querido aproximar a un concepto de calidad, no hemos dado una definición aún del concepto de calidad, pero sí llegar a una aproximación. Ya en nuestro modelo de recategorización institucional de universidades y escuelas politécnicas hacemos esta aproximación. Ustedes saben que actualmente está en ejecución la recategorización institucional y nos hemos acercado con esta aproximación conceptual. Entendemos a la calidad de las universidades y escuelas politécnicas como el grado en el que, de conformidad con la misión enmarcada en los fines y funciones del sistema de educación superior ecuatoriano, se alcanzan los objetivos de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, a través de ciertos procesos que nos hacen observar esos elementos y esos principios del sistema para buscar un mejoramiento permanente. Este es el concepto de calidad que hemos incluido en el modelo de recategorización institucional de universidades y escuelas politécnicas. En toda la literatura revisada sobre calidad se encuentran algunos puntos comunes, que se fijan estándares mínimos y puntos de referencia. ¿Cuáles son esos puntos de referencia mínimos que se debe tener en todo proceso, en todo programa o en toda institución y que deben ser alcanzados para decir, este programa tiene ciertos criterios de calidad y son alcanzados estos criterios de calidad? También otro punto en común que se ha encontrado es la capacidad para definir objetivos dependiendo del contexto, es decir, que un punto en común para quienes trabajamos con esta, no solamente desde un plano teórico, sino desde un plano más operativo,
encontrar objetivos que nos apunten a lograr estos principios que ya mencioné anteriormente: la excelencia, la pertinencia, la producción óptima del conocimiento. Otro punto en común es satisfacer las demandas y las expectativas de los involucrados, en este caso de los sectores sociales, de los actores, de los académicos y del mismo Estado ecuatoriano. El direccionamiento hacia la excelencia. ¿Qué es lo que busca la calidad y qué es lo que se refleja en nuestra normativa? Es buscar la excelencia. ¿Qué entendemos por evaluar la calidad? La Ley Orgánica de Educación Superior también nos aproxima a lo que se entiende por evaluar la calidad, y se le entiende como un proceso para determinar condiciones de una institución, carrera o programa académico mediante recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. Estos nos van a permitir hacer un diagnóstico, un juicio valorativo, analizando componentes, funciones, procesos, características, elementos que sirvan para reformar, para mejorar el programa de estudios, carreras o institución y tomar decisiones. Considera la evaluación de la calidad como un proceso permanente y continuo. Yo les he traído en esta gráfica el diseño metodológico empleado para la elaboración de un modelo de evaluación de la educación superior, independientemente de que sea una institución, un programa presencial o un programa a distancia. Este es nuestro recorrido metodológico. Consideramos cuáles son esos procesos, esas características, esas funciones sustantivas de la Universidad Ecuatoriana, qué características presentan esos programas, y diseñamos nuestro modelo con acercamientos sucesivos con la comunidad académica. Este modelo es socializado y validado antes de ser puesto en práctica. Nuestro modelo tiene un orden, le damos una entidad conceptual a través de criterios, subcriterios, indicadores y estándares. Los criterios son atributos de la calidad que están relacionados principalmente con las funciones sustantivas de las IES o de las carreras. Un subcriterio es las categorías más específicas que otorgan entidad conceptual a esos criterios. Los atributos serían los indicadores serían los atributos conceptuales específicos que tienen la función de identificar la relación que existe o se establece entre los criterios y subcriterios, mientras que los estándares son afirmaciones sobre el nivel y la calidad esperada de ese criterio evaluado. Los estándares orientan el juicio evaluativo del comité evaluador y de los pares evaluadores. Este es nuestro proceso para diseñar un modelo de evaluación. Hacemos un diagnóstico del fenómeno a evaluar a través de una revisión de literatura o a través de un enfoque de investigación evaluativa. Hacemos una organización y sistematización de la información a través de unos encuentros preliminares y encuentros sucesivos con los académicos, con representantes relevantes del área de conocimiento a evaluar, y se diseña un modelo preliminar. Este modelo se diseña en conjunto con la comunidad académica, es analizado, es debatido, se ponen en común ciertos criterios, se socializa y se valida este modelo. La comunidad académica opina qué porcentaje se debe poner a cada criterio, se hace un ejercicio de ponderación en los talleres que se tiene con los académicos. Se diseña el modelo definitivo en base a la co-construcción que se ha mencionado anteriormente, y este modelo se lo implementa a través de todo un proceso operacional que requiere una logística, unos recursos y que requiere toda una capacitación de los evaluadores que tenemos identificados y que también formamos, porque nos encontramos en el país que no existían las figuras de evaluadores y si los que existen son muy pocos que no quieren evaluar una carrera o programa o una institución porque no les representan
algo muy significativo dentro de su área. Sin embargo, los que están fortaleciendo este proceso, y más aún yo me hago la pregunta, cuando evaluemos las carreras a distancia, tendremos que encontrar evaluadores con un perfil diferente a las carreras presencial. He aquí una dificultad que vamos a tener. No obstante, creo que las agencias evaluadoras que están aquí, no sé si llegan a tener este acuerdo porque los evaluadores necesitan un perfil diferente a los de las carreras presenciales. Vamos a ver algunas reflexiones epistemológicas de partida para la evaluación de la educación a distancia. Es complejo evaluar una institución, una carrera, es muy complejo porque hay muchas miradas, hay intereses que se tienen que poner en común, carreras presenciales que han estado poco reguladas en el país y las carreras a distancia que todavía, por su misma complejidad de lo que es la educación a distancia, pues seguramente su novedad no reside en evaluar los escenarios que configuran la educación a distancia, sino más bien estos factores que creo, a mi juicio, pueden ser considerados como aquellos factores que nos dan unas pautas o unos elementos que nos hacen visualizar el futuro modelo de evaluación de educación a distancia. Un componente pedagógico, un componente tecnológico y un componente organizativo. El componente pedagógico está claro que la educación a distancia no es en sí misma el uso de las tecnologías. Su fuerte está en el modelo pedagógico, en el uso de nuevos horizontes epistemológicos del aprendizaje, en la virtualización de estos aprendizajes y la conectividad de estos aprendizajes. Es evidente que hay toda una teoría que nos ayuda a encontrar esa conexión que debe existir entre la pedagogía y la tecnología. Por ejemplo, está la ecología de saberes de Sousa, está las trayectorias y experiencias de aprendizaje de Deffler, está la pedagogía de pares de Howard, está la pertinencia, la conexión y los patrones de organización del aprendizaje de Siemens y el aprendizaje vinculado. Es decir, tenemos toda una epistemología en relación a los aprendizajes en la educación a distancia. De allí que creo que es bastante importante el modelo pedagógico y que debe existir dentro de esta modalidad de aprendizaje de la educación a distancia y consecuentemente debe ser un factor importante a ser considerado dentro de un modelo de evaluación de carreras, en este caso a distancia. La nueva epistemología del aprendizaje tiene su taller natural en la educación a distancia. Existen varias teorías que nos dicen cómo el estudiante va construyendo su aprendizaje, cómo el estudiante va creando y gestionando el conocimiento en red, cómo el estudiante a través del uso de herramientas tecnológicas, el estudiante puede producir saberes, puede conectar, fusionar saberes con otras personas, puede tejer saberes y co-crear estos conocimientos. Cómo las tecnologías permiten esa movilidad virtual del estudiante que se traslade virtualmente a otros escenarios de aprendizaje, que construya una identidad intercultural, conociendo y teniendo nuevas experiencias de aprendizaje, interactuando con otros actores diferentes. El modelo pedagógico sustentado en nuevas epistemologías del aprendizaje en educación a distancia rescata la intersubjetividad del sujeto, es decir, de esos aprendices, cómo comparte el aprendizaje, cómo colabora, pero es importante que este modelo pedagógico atienda efectivamente ese objetivo que es la vinculación y la fusión de saberes. Hace algún momento alguien preguntaba, yo les digo a mis chicos que trabajen colaborativamente, pero no lo hacen y terminan trabajando de manera aislada. Y pasa en la presencial, alguien comentaba, pues sí, yo creo que depende todo de las estrategias didácticas que se utilicen para que se promuevan estos aprendizajes colaborativos. Yo tuve una experiencia bastante interesante
cuando estuve en algún tiempo viviendo en España, sobre todo haciendo un trabajo colaborativo a través de las nuevas tecnologías. La idea era vincular a los niños ecuatorianos y españoles para el intercambio de actitudes interculturales y para promover la interculturalidad y la ciudadanía intercultural a través de las tecnologías. Entonces era bastante reto porque eran niños de quinto de primaria con niños españoles y niños ecuatorianos. Vimos el currículum y los puntos en comunes que tenían estos currículums y elaboramos todos unos módulos pedagógicos que permitían que los niños trabajen de manera colaborativa a distancia a través de las tecnologías. El programa, que ahora es una red, antes empezó con solamente Ecuador y España, pero ahora es una red, existe la colaboración de otros países, consistía en que los estudiantes tenían, lo pongo como ejemplo por la pregunta que alguien hizo en la mesa anterior, cómo trabajar colaborativamente. Nosotros lo que hicimos fue de coger el currículum de cada país y de ver cuáles son esas áreas curriculares comunes y de diseñar 3 fases pedagógicas. La primera fase era un álbum digital en el que el niño y la niña ecuatoriana y españoles tenían que rellenar un álbum para trabajar la intersubjetividad, para trabajar la identidad cultural y la interculturalidad. El segundo componente de esta fase, de este proyecto intercultural, era que el estudiante tenía que trabajar de manera colaborativa a través de una estrategia de aprendizaje con una web quest en donde había un personaje bastante importante. Bueno, en este caso, como era para niños, el personaje se llamaba Quijotín, el hijo de Quijote de la Mancha. Entonces Quijotín iba saliendo de la ciudad española, iba atravesando una serie, en este caso de la ciudad de Jaén, donde residían los niños ecuatorianos, iba atravesando una serie de vicisitudes, Quijotín, y entonces los niños tenían que ponerse de acuerdo a través de la plataforma porque se les asignaban los grupos automáticamente para ayudar a Quijotín a resolver todas esas vicisitudes. Quijotín pasaba por, salía de Jaén, que era el sector donde vivían los niños que participaban en el proyecto, salían las fronteras andaluces, pasaban por Madrid, iba Quijotín presentando una serie de problemas que el niño tenía que investigar, indagar, ayudar a solucionarle esos problemas a Quijotín. Recuerdo alguna vez que había una situación en que Quijotín pasaba por un sector que se llama Despeñaperros, que es saliendo de Jaén hacia Madrid. Y entonces los niños ecuatorianos, cuando yo estuve aquí en el Ecuador haciendo la aplicación de una prueba piloto, me preguntaban, ¿qué es eso de despeñaperros? Porque pensaban ellos que era que los perros los despeñaban. Y entonces ahí detrás de todo eso había una investigación, una exploración, que el niño intentaba encontrar la respuesta para ayudar a Quijotín por qué tenía que pasar Despeñaperros y por qué era importante ese sector para Andalucía. Ellos lo descubrieron. Yo no lo voy a decir, ustedes lo pueden investigar también con las nuevas tecnologías. Y la tercera fase, los chicos trabajaban con una parte muy importante que ya es el currículum. Se elaboraron módulos interculturales en lengua, en conocimiento del medio y todo un conjunto de contenidos curriculares que promovían el aprendizaje colaborativo. Entonces es un ejemplo de cómo las tecnologías permiten al estudiante no solamente lo que en este caso se pretendía, que era desarrollar actitudes interculturales, sino también que conozca al otro y se conecten desde la distancia, a pesar de que en países distantes, 7 horas de diferencia entre Ecuador y España, tengan un acercamiento, pero a través solamente de un modelo pedagógico que esté fuertemente sustentado y de unas estrategias pedagógicas que esté fuertemente diseñada, bien pensada y que permita que el estudiante no esté aislado, sino que aprenda colaborativamente y que permita que el estudiante co-construya con el otro. Ese es un ejemplo de cómo el estudiante puede aprender de manera colaborativa. Habrán muchos más, muchos más. Volviendo al tema,
¿Para qué evaluar la calidad en la educación a distancia en el Ecuador? Y nosotros creemos que hay que rendir cuentas de lo que estamos haciendo a la sociedad ecuatoriana. Es una responsabilidad social ejercer la docencia, porque es una responsabilidad social que tenemos de rendir cuentas de lo que el Estado está apostando por la educación superior. Entonces, un principio fundamental es porque tenemos que rendir cuentas a la sociedad ecuatoriana. ¿Por qué evaluar la educación a distancia? Para que se cumplan ciertas condiciones para que un programa ofrecido en esta modalidad tenga y se garantice un mínimo de calidad, para fomentar una cultura de calidad. Yo creo que esto es una de las cuestiones mucho que hay que poner énfasis, ¿no? Porque no se trata solamente de que el CIACES va, evalúa, lleva a los pares evaluadores, luego existe todo un proceso de reuniones, de trabajos de consistencias, informes y todo lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que asegurar la calidad, y asegurar la calidad es que exista una cultura de calidad dentro de las instituciones de educación superior. Creo que hemos puesto un paso adelante, el CIACES ha puesto un paso adelante. No obstante, nos falta mucho por hacer, y lo hemos comentado internamente, hay mucho por hacer, porque tenemos que evaluar no solamente las carreras presenciales, los institutos tecnológicos, los programas posgrado, etcétera, etcétera. Y todo esto creemos, nos visualiza a que el CIACES tiene un reto bastante importante, pero no solamente el CIACES, sino las instituciones de educación superior. Se trata de que la cultura de calidad sea parte de ese vivir, que sea un ADN de la academia. Por otro lado, tener una conciencia y un compromiso con la calidad de la educación superior. Es cuestión de tener ese compromiso y de trabajar con una sólida cultura de la evidencia y la gestión eficiente de esa calidad. No se ha documentado procesos que la Universidad Ecuatoriana ha venido trabajando muy bien en algunos aspectos. No se ha documentado, no se ha producido, no ha habido esas evidencias. Entonces, desde una gestión documental, desde una revisión documental de todos los procesos que necesita la universidad tener acceso a esa información, cómo generar esa información, cómo organizar esa información. Es uno, por ejemplo, de los puntos críticos que hemos detectado en nuestras evaluaciones, y es allá donde hemos apuntado. ¿Cómo vamos a evaluar si no tenemos información? Las universidades no disponen de información. A veces hemos ido a las universidades, y no en todas, pero en algunas universidades no se dispone de información. Solicitamos algo, no existe información. Ahora existe, cuando se ha empezado este proceso de evaluación, porque se ha empezado ya a generar esa cultura de calidad y de la evidencia. Es decir, que ya se empieza a documentar, que ya se empieza a instaurar ciertos procesos. ¿Cuáles serían esos elementos que me permiten visualizar un modelo, un futuro modelo de evaluación de calidad en la educación a distancia? Yo creo que aquí, a lo largo de los talleres y en las ponencias que me han antecedido mis compañeros expositores, se ha hablado de varios criterios, varios elementos, varios factores. En algunos países los llaman dimensiones, áreas, pero hemos venido a coincidir de que algunos factores son muy importantes, como el currículo, los docentes tutores, los estudiantes, las tecnologías, la gestión organizativa, y en nuestro país, y ya de una manera contextualizada, la pertinencia. ¿Por qué un programa se oferta en esta modalidad de educación a distancia? ¿Por qué se justifica este programa? ¿Cuáles serían estos elementos que nos permiten decir es pertinente que exista un programa de educación a distancia y por qué no presencial? La pertinencia tiene que ver, como ustedes ya lo han visto en los rediseños curriculares, tiene que ver con que la oferta formativa se ajuste a las necesidades locales, territoriales, al Plan Nacional de Desarrollo y del Buen Vivir, pero también en este caso la educación a distancia. ¿Por qué se oferta una carrera en modalidad de educación a distancia? La pertinencia responde a las expectativas y necesidades de la sociedad.
El currículum y sus diseños instruccionales deben garantizar procesos de gestión, estructuración, procesamiento, implicación y transformación de ese conocimiento con toda esa epistemología de los aprendizajes. Los ambientes de aprendizaje deben ser tejidos mediante la tutoría y una acción tutorial, es decir, aquí existe un mediador entre el estudiante y la tecnología, que es el docente. El estudiante es el punto principal de este proceso, la congruencia de medios, enfoques, herramientas, objetos de aprendizaje que deben estar subordinados a ese modelo pedagógico y la gestión que articule todas unas herramientas de organización académica, administrativa, tecnológica y algo bastante importante que es el aseguramiento interno de la calidad de ese sistema de evaluación, de ese sistema de educación a distancia. Es una de las cuestiones que creo aquí que puede ser abierto el debate de que las carreras de educación a distancia tengan un aseguramiento interno de gestar la calidad de ese programa o de esa carrera. ¿Qué nos dice la experiencia internacional en evaluación de la calidad de la educación a distancia? Que para que exista calidad debe haber una interacción entre los actores, una interacción sistémica entre esas funciones y los componentes de la educación a distancia. No puede haber una tecnología sin un modelo pedagógico. El docente tutor no puede estar haciendo otra cosa si no es trabajar con sus alumnos. El estudiante tiene que trabajar de manera colaborativa, es decir, todos estos componentes que acabé de mencionar tienen que ser vistos desde una manera sistémica. Comunicación y cooperación entre todos y valores compartidos para que la calidad sea instaurada en las IES y dentro de las carreras de la modalidad. Que se ubique a la educación a distancia en la centralidad de los aprendizajes, como ya mencioné anteriormente, y las IES deben generar procesos evaluativos internos. ¿Por qué esperar a que el CEACES empiece el proceso de evaluación? Cuando las IES deben generar ya procesos de autoevaluación interna y estar, entre comillas, preparados para esa evaluación externa. Pero eso es conducente si existe un aseguramiento interno de la calidad como un factor sistémico con los otros factores. Las IES deben generar estos procesos de autoevaluación. Yo creo que es muy importante el último punto. No pretendamos que el CEACES u otra agencia evaluadora venga. Creo que debemos nosotros propiciar dentro de la academia, propiciar esa cultura de autoevaluación. La cultura de la autoevaluación que nos hace reflexionar lo que estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien, por qué lo estamos haciendo bien y si lo estamos haciendo mal, cómo plantear correctamente lo que estamos haciendo mal. Finalmente quiero terminar con 3 desafíos que creo yo se pueden presentar para evaluar y mejorar los problemas, ¿no? El primero me refiero a la evaluación, el primero es, ¿por qué evaluar? Se evalúa para mejorar los problemas existentes, o por lo menos para plantearlos correctamente. Creemos que evaluar la realidad es mucho más que constatar algo, es una herramienta para transformar y dar un nuevo sentido a las prácticas educativas. Evaluar no soluciona en gran parte muchas cosas, pero sí nos ayuda a plantear correctamente los problemas. Otro desafío es superar los estándares mínimos. Pone unos estándares, establece unos estándares, pero como expertos en el área, expertos en la modalidad, seguramente van a encontrar otros estándares que pueden ser instaurados a través de un proceso de autoevaluación y alcanzar el fin último del proceso evaluativo, que es asegurar la calidad. Ese sería el fin último del proceso evaluativo, es que la calidad sea sostenible y se fomente una cultura de calidad dentro de nuestras instituciones de educación superior y dentro de nuestras carreras. Quiero terminar con esta reflexión acerca de por qué es importante la calidad. Un sistema educativo sin un buen dispositivo de evaluación es como un barco sin un GPS en un mar agitado. Así vemos a la evaluación.
Si no tenemos un buen dispositivo de evaluación, es más, si no tenemos procesos de evaluación, no nos ayuda a mirar cuál es ese norte que debemos ir, cuáles son esas herramientas que necesitamos para mejorar nuestro trabajo, cuáles son esas prácticas exitosas que se pueden traspolar a otras universidades, se pueden traspolar a otras modalidades. Sin una buena práctica de evaluación no tenemos información y no generamos cultura de calidad. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Mónica Peñarrera. Ha sido una presentación muy interesante, en la cual hemos podido tener una mirada al estado actual de la evaluación de calidad de la educación a distancia en Ecuador. Para continuar con las siguientes presentaciones, les recuerdo que cada expositor tiene 20 minutos para hacer su ponencia y al final de las exposiciones haremos una rueda de preguntas comunes. La siguiente ponencia está a cargo del doctor Claudio Rama. El doctor Claudio Rama es economista, máster en educación, doctor en Educación y doctor en Derecho. Es director del Observatorio de Educación Virtual en América Latina y el Caribe, Virtual Educa, profesor investigador del programa de maestría y doctorado en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Empresa de Uruguay, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay, asesor del Consejo de Educación Superior en Ecuador, y fue director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC. Para nosotros es un gusto contar con la presencia del doctor Rama. Su ponencia está relacionada a las tendencias a la incorporación de sistemas informáticos en los procesos de evaluación y acreditación. Bienvenido, muchas gracias. Siempre la tecnología conecta. Por favor, pedimos a todos los asistentes guardar silencio. Recuerden que luego de esta mesa tenemos un espacio de preguntas y será un momento para tener una mayor interacción. Por favor, creo que es importante esto para el evento. Gracias. Bueno, la lámina me la pone. Buenos días a todos, es un lindo gusto. Agradezco muchísimo la gentileza de la universidad por la invitación de estar en el Congreso de CREAT. Virtual Educa, que es el organismo en el cual participo, de alguna forma siempre ha estado apoyando y contribuyendo y es parte de este escenario de un evento que de alguna forma ya marca una tradición, una reflexión continua sobre la educación a distancia y sobre la educación en general con el tema de uso de tecnologías en Ecuador, y no solo en Ecuador, sino en América Latina. Este congreso es en su quinta sesión, impulsado por el CALET, impulsado por el CREAT, impulsado por la Universidad Técnica Particular de Loja, va conformando capacidades, experiencia y va haciendo un seguimiento. Hoy los congresos lo maravilloso que tienen es, no solo se van llenando de estudiantes, también de empresas que muestran sus nuevos productos, sino que son parte de una frontera de las nuevas discusiones de los temas. Muchas veces son temas nuevos, temas en discusión, y ese es el que queremos reflexionar nosotros. Queremos plantear que de alguna forma hoy estamos en un mundo que incorpora la tecnología, vivimos en un mundo de la innovación que se basa fundamentalmente en la incorporación de los sistemas informáticos y la digitalización,
Eso está cambiando todos los sistemas, está cambiando la vida, está cambiando la educación y también debe plantear el cambio de la evaluación. Hoy cada vez más la incorporación de sistemas informáticos, de nuevas formas que superan la mera discusión tradicional de evaluación cualitativa y cuantitativa, pero que además no solo remite a la evaluación de programa, sino también a la evaluación de los aprendizajes. Hoy aprendemos cada vez más a distancia, cada vez más con sistemas de simulación y por lo tanto también la evaluación está transitando, está transformándose a incorporar los elementos tecnológicos. Esa es la idea de la discusión, esa es la idea de la reflexión que queremos plantear. De alguna forma remite, el de la luz era este, sí, remite a discutir que estamos en un nuevo sistema social que se basa en las tecnologías. Y esto no es nuevo. El molino de viento en su momento, la cadena de montaje o hasta la rueda y el fuego es una relación del hombre y la naturaleza mediado por instrumentos de tecnología y esta tecnología, estos conocimientos, estas palancas que dirían los griegos, hoy son las palancas de la informática y estas palancas además se basan en la investigación, en el conocimiento, se basan en la aplicación de conocimiento en el mundo. Lo segundo es que la educación de alguna forma también está pasando una transición enorme hacia la incorporación de tecnologías. La innovación social, eso que vemos que Schumpeter consideró como la creación destructiva, es hoy, bajo este modelo del capitalismo conocimiento, bajo este modelo de la digitalización como centro, ya no la cadena de montaje, sino la digitalización, es lo que está transformando la sociedad. Y la educación también se está transformando, también se está innovando con la incorporación de tecnología. Hay múltiples procesos de la innovación históricamente, pero la innovación hoy en el contexto de la educación está pasando en forma dominante con el tema de las tecnologías. O sea, si en 1800 la innovación en educación que sí existía era otra lógica, y la Universidad Napoleónica fue la innovación de su momento en la educación, o la Universidad Humboldtiana fue la expresión de la innovación educativa. Sí, en la década del 50 la innovación educativa fue, por ejemplo, el ciclo básico, o si en digamos en América Latina, la gran innovación educativa fue la autonomía, en 1920. Bueno, hoy lo que queremos reflexionar es que la autonomía, digamos, la innovación está pasando por el camino de la tecnología. En ese sentido queremos pasar al tema de la evaluación. La evaluación, ¿qué es la evaluación? Casi tratamos de reflexionarlo desde la taxonomía de Bloom, cómo la evaluación es manejo de información, es una acción intelectual de reflexionar a partir de variables de conocimiento y esas variables son información y por lo tanto también estamos teniendo allí un escenario creciente de incorporación de tecnología. Y finalmente queremos también plantear que la acreditación también se está volviendo internacional, este congreso es internacional y eso hace también un elemento que refuerza la lógica de una evaluación comparativa internacional. Digamos, lo primero que reflexionamos es la innovación no era un tema que lo teníamos en la agenda de la educación hace 20 años. La innovación es un concepto que estamos poniendo recién. La innovación de alguna forma, sí. Cuando la revista Newsweek o Times colocó la carátula del siglo, no puso al economista Keynes, puso a Schumpeter. Schumpeter es un economista de la década del 40 que fue el que planteó que la sociedad avanza por creación destructiva, avanza creando productos, procesos, y que esos productos y procesos destrozan, abandonan, tornan obsoletos a los anteriores. Y esta lógica de la innovación, que es la que se basa nuestro siglo XX en los inicios y mucho más fuerte el XXI, cada vez lo estamos viendo que se produce por la incorporación de tecnologías. ¿Y cuál tecnología? La virtualización. ¿Dónde está la cámara fotográfica de las películas Kodak que teníamos antes? ¿Dónde están los discos de acetatos que teníamos en nuestra juventud, muchos de nosotros, y que los jóvenes ya no conocemos? Pero no digamos, bueno, las películas de nitrato o acetato que se quemaban de la década del 20 y del 30. La tecnología ha ido cambiando y hoy la innovación, repetimos, de alguna forma se asocia claramente a lo tecnológico.
Todos los sectores están en transformación, todos. No hay área de la sociedad de nuestra vida, así sea hasta la producción de alimentos, que la vemos como si fuera absolutamente presencial y tangible, que no esté siendo transformado en un proceso de incorporación de conocimiento y fundamentalmente virtual. El intangible de lo virtual es conocimiento. El conocimiento se incorpora a los procesos de trabajo, a la transformación de la sociedad por la vía del mecanismo de lo virtual. Si la fuerza bruta era lo que movía el mundo en el trabajo, hoy es la fuerza gris, pero la fuerza gris se expresa a través de lo digital, a través de las estaciones de trabajo. ¿Y cómo puede ser que la educación no cambie si cambia el mundo? Pero ¿cómo puede ser que la educación no cambie en ese camino, en el camino de la virtualización? Por algo estamos en un congreso que discute educación a distancia y virtual. Por algo estamos de alguna forma transformando sistemas educativos que cada vez incorporan tecnologías de simulación y tecnologías de plataforma y procesos de aprendizaje basados en red. Y tenemos que también incorporar el paradigma de una evaluación que pone el acento en los procesos informáticos. Muy rápidamente, esta lógica de creación de valor de alguna forma nos lleva a que hoy las TIC es el sistema más eficiente que ha desarrollado la humanidad de incorporación, de procesamiento y de manejo de la información. O sea, las TIC es el instrumento para manejar información. Nadie podría hoy hacer un cálculo del censo nacional si no es con una planilla de Excel. Entonces, si el aprendizaje es un aprendizaje de intangibles y de competencias, ¿puede no usar tecnologías? Y si la evaluación es un diagnóstico a partir de variables múltiples y cada vez mayores, ¿puede basarse una evaluación sin sistemas de procesamiento informáticos? ¿Tengo yo la capacidad de poder evaluar, procesar y fijar la media y la desviación típica para un uniforme muy amplio de estudiantes y comparar y ver trazos de edad y sexo sin un sistema estadístico? Es obvio que no. Es obvio que cada vez más pasamos a depender de la información para poder tener mejor nivel de capacidad de comprensión y por lo tanto para evaluaciones más precisas. Digamos en síntesis lo que queremos decir al final, la evaluación tradicional presencial es más subjetiva, tiene más margen de riesgo, tiene menos capacidad de poder expresar la realidad, es menos compleja porque de alguna forma maneja menos variables. Y solo una evaluación precisa, profunda, rigurosa, que realmente sea evaluación, es virtual. Es digital y es a través de sistemas informáticos. Esa es la hipótesis que vamos a terminar. Bueno, está claro que hoy la innovación está cambiando la educación. Está cambiando la vida, la sociedad. Está cambiando todas las variables del sistema educativo. Bueno, a nosotros nos interesa marcar que entre las múltiples innovaciones, la de la virtualización o digitalización cada vez es mayor. De alguna forma, el objetivo está marcado en eso. En ese escenario, de alguna forma, la virtualización nos está permitiendo claramente modalidades nuevas educativas, formas de enseñanza. Hemos pasado de los modelos de caso a los modelos de simulación. Hemos pasado del aprendizaje lineal al aprendizaje del hipertexto. Hemos pasado de niveles colaborativos presenciales en dinámicas de grupo a escenarios de trabajos en redes colaborativas internacionales. Hemos pasado de un escenario de manejo de variables escasas a manejo de variables mucho más fuertes con sistemas de simulación. Pero este escenario es un escenario tecnológico. Bueno, queremos sustentar que lo que está cambiando es el trabajo. La educación es una enseñanza para la vida del trabajo. ¿Qué hacía un contador hace 10, 20, 50 o 100 años? ¿Cómo hacía el trabajo una persona antes? Cualquier profesional, ¿cómo lo hace ahora? ¿Acaso un arquitecto diseña en lápiz y papel o requiere AutoCAD? ¿Acaso un economista hace los números o usa una planilla de Excel?
Los profesionales, amigos, hacemos solo dos cosas. Parece simplificado. Pedimos siempre más salario porque creemos que hacemos más cosas. Pero no, hacemos dos. Diagnosticamos y respondemos. Un médico ve a un paciente y diagnostica y da una respuesta. Un maestro ve los niveles de carencia de los estudiantes y hace una respuesta en la enseñanza. Todo profesional, su relación con el mundo del trabajo es una relación abstracta de análisis y diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Acaso existe ya el médico que simplemente mira el iris o usa una máquina? El arquitecto, cuando hace el plano, es obvio que es AutoCAD, y el que hace un geólogo, obviamente, es con un sistema informático que le da los datos. Nosotros trabajamos con datos. Ese es el trabajo intelectual. El trabajo intelectual es abstracción de una realidad, análisis de esa realidad y diagnóstico. Y no existe hoy el análisis que no sea con sistemas informáticos y manejo de números. Por eso la matemática es tan compleja, la ciencia del futuro, la ciencia del presente. De alguna forma lo que queremos plantear es que en este mundo de la innovación tecnológica no es que está cambiando, que hay innovaciones, que aparece una tecnología y algo de creación destructiva que hace más fácil y más barato y más rápido y eficiente hacer algo con la tecnología. No, es más aún, es que la sociedad funciona y los profesionales funcionan sobre diagnóstico y respuesta. Y el aumento de la eficiencia, la productividad y el cambio social es más incorporación de conocimiento, más capacidad de análisis, y eso es información. Entonces, la virtualización de la enseñanza y la virtualización de los procesos de enseñanza, lo que quiero llamar es el tema de la incorporación de los software y de los procesos cada vez más virtualizados o informatizados del diagnóstico de los procesos de enseñanza, es porque la sociedad y el trabajo profesional es este manejo informacional. De alguna forma, hoy, de hecho, es volver al escenario de lo informático. Pero bueno, veamos dónde está cambiando el tema de lo informático en la educación. Porque es toda la educación que se nos está informatizando. Y una parte de ella es la evaluación. Es apenas una parte. De alguna forma, es posible hoy un mundo sin plataformas y aulas virtuales y web. Está claro que cambiaron las universidades. Es posible hoy acceder a mucha información si no es en Internet y hardware. Las computadoras, el hardware. De alguna forma, los recursos de aprendizaje. ¿Acaso estamos en el libro o cada vez el libro ha ido cambiando y estamos en recursos de aprendizaje? Hay toda una discusión enorme sobre la convergencia de recursos de aprendizaje, la digitalización del sonido, la imagen y el texto. Bueno, en esta medida también cada vez estamos viendo el establecimiento de tareas y rutinas pedagógicas, software de autoaprendizaje. O sea, los modelos de simulación no son una transformación contemporánea de lo que son los estudios de caso desarrollados hace ya más de 100 años. El autoaprendizaje se basa en recursos cada vez más interactivos. De alguna forma es un escenario que mostramos y vemos la transformación de la virtualización. Las interacciones y los interfaces. Hace poco tiempo estábamos en una reunión de discapacidad y había un cuatripléjico, una persona que tiene incapacidad de poder mover las piernas o los brazos, y era diseñador. Y simplemente con la voz, open, close, move, movía el cursor y diseñaba. Una persona me decía, en el mundo digital no hay personas con discapacidad. Y esa persona me lo decía sentado en una silla de ruedas que decía mi 4x4 con el cual me muevo en la vida. De alguna forma, la transformación y todos los interfaces definen la capacidad de poder estar en el Google y hacer un translate y poder leer otro idioma. ¿Cuántas interfaces? Y una interfaz es un hardware y un software, o inclusive un aparato que lo desarrolla. Digamos, una cámara fotográfica que veo, un celular, ¿qué es? Es una interfase de comunicación.
Vivimos cada vez de interfaces que hacen la relación entre los hombres y la naturaleza, y esos son crecientemente digitales. Y en este escenario, obviamente vamos a mostrar cómo el monitoreo, la evaluación, el seguimiento, y eso es parte de los procesos de evaluación y de acreditación, cada vez se basa también en procedimientos informáticos. ¿Correcto? Hacer el seguimiento de estudiantes, hacer el rastreo de las diferenciaciones y las individualidades, también se hace a través de sistemas informáticos. Y sin duda, lo último, la gestión administrativa e institucional. ¿Acaso una universidad puede ser gestionada sin sistemas informáticos? Hoy, ¿cómo gestionamos? Gestionamos con información. Gestionamos con una línea de base y hacia dónde queremos ir. Gestionamos con sistemas prospectivos que nos dicen cuáles son los escenarios de un futurible. Gestionamos con información. ¿Puede una institución gestionarse hoy sin información? Ninguna, y menos aún una universidad que su base es transmitir conocimiento, crear capacidades y promover los aprendizajes, que también son claramente intangibles. Eso va haciendo que cada vez vamos a ver software de gestión, software de gerenciamiento, sistemas de información gerencial. Vamos transformando tanto las instituciones educativas como las organizaciones, porque hoy es posible reflexionar sobre la gestión de la complejidad y la administración en sistemas complejos, porque es posible gestionar con sistemas informáticos. La gestión jerárquica ya no es más posible, como dice Toffler, porque de alguna forma los sistemas informáticos no lo permiten. En este escenario, de alguna forma, la evaluación es nuestro eje final de reflexión. Ok, ¿qué es la evaluación? Bueno, de alguna forma, vayamos a Bloom, vayamos a las taxonomías de Bloom. La taxonomía de Bloom nos muestra claramente una estructura jerarquizada, piramidal, de las actividades cognitivas. Nos muestra una jerarquía que se basa en los niveles más bajos, que es saber, conocer, y que vamos avanzando a analizar, comparar, y el punto máximo del conocimiento es evaluar. La evaluación es el punto más alto del conocimiento. La evaluación es el doctorado. La capacidad de evaluar solo está sujeta a la capacidad de poder interpretar multiplicidad de variables. Digamos, si pudiéramos hacer una jerarquía de la taxonomía de Bloom asociada a los niveles universitarios, la primaria, la media, la secundaria, la universidad, el posgrado, el doctorado, son puntos distintos en esa escala piramidal de la taxonomía de Bloom. Y la evaluación es el punto más alto de la jerarquía. ¿Puede un niño evaluar? Muy bajo. ¿Puede un evaluador evaluar sin informaciones completas en un tema? Es subjetiva. Es mucho más parcial. Es aleatoria, a través de dos casos hace una interpretación de lo real, de la complejidad de algo. Evaluar es comparar, es conocer. Para comparar hay que conocer. Para poder conocer, de alguna forma no se necesita evaluar, pero para poder evaluar sí se requiere este escenario. De alguna forma podríamos decir que si el escenario es memorizar, comprender, aplicar, analizar y sintetizar, tratando de hacer en algunos de los interesantes estudios que se ha hecho para desarrollar las taxonomías de Bloom en algunos verbos, es claro, y lo manifiesta el propio Bloom, la evaluación es el último. Entonces, la evaluación es concepto sobre juzgar, evaluar, valorizar, comparar, estimar, escoger, seleccionar, medir. ¿Quién evalúa mejor? El que más variables tiene en el sistema para poder comparar. Con 10 variables, ¿cuánto comparamos?
¿Cómo podemos evaluar con pocas variables? Escasamente en nivel de eficiencia y de precisión. Cuanto más variables tenemos, mejor podemos evaluar. Pero tenemos capacidad física, nuestra estructura intelectual, para poder evaluar con 10.000 variables. Cuanto más variables manejamos, realmente podemos evaluar con más precisión. Pero nuestra limitación física es la capacidad de poder sobrepesar, juzgar, ponderar el conjunto de variables. Y lo que quiero llegar en esto es que vamos a llegar a que la matemática y el algoritmo es la forma en la cual finalmente la evaluación empieza a funcionar, porque pondera no en la subjetividad de los actos, sino en la base de la ciencia de la matemática que integra. Bueno, pero de alguna forma, veamos entonces qué es acreditar. Bueno, acreditar es alcanzar un umbral, se llega a un punto. De alguna forma, pero ese escenario definido como estándar es un conjunto de indicadores y es un conjunto de variables y por lo tanto es un conjunto de datos. Cuanto más precisa es una acreditación, es porque se llega a un umbral más claro, más definido, más diverso, más complejo y por lo tanto con más elementos de información y de datos que no son procesables matemáticamente. Digamos, innovación es, sin lugar a dudas, lo que quiero plantear es nuevas formas metodológicas, porque de hecho, de alguna forma, la evaluación se basa en temas informacionales. ¿Qué es lo que queremos plantear aquí? Digamos, hasta ahora hemos discutido mucho sobre sistemas cualitativos y sistemas cuantitativos. Hemos discutido una evaluación que se basa en números y que también se basa en evaluaciones subjetivas. Pero cuando se aprecian los procesos, finalmente las evaluaciones cualitativas de las opiniones de las personas terminan en una escala numérica. Son pasadas nuestras opiniones a una escala satisfactorio, medianamente satisfactorio, insatisfactorio. O una escala de Likert de 5 o de 10 o de los que fuera. Estamos pasando de unos sistemas que, sin reconocerlo explícitamente, estamos yendo a la matematización, al algoritmo, vamos a ver al final en las fórmulas, de los procesos de evaluación. Digamos, hemos tenido una fuerte discusión sobre evaluaciones cualitativas y cuantitativas. ¿Dónde nace la evaluación? La evaluación nace en programas presenciales, nace en programas muy pequeños, en sistemas universitarios de élite, nace en visiones académicas, nace en la evaluación de instituciones puntuales. ¿Es esa la evaluación y la realidad de hoy? ¿O estamos en sistemas masivos, internacionales, no presenciales? ¿Vale algo la evaluación individual? Como fue la génesis. Porque cuando se hicieron los primeros estudios y los primeros libros sobre la evaluación, profesores de Harvard, en 1880, eso no tiene nada que ver con los sistemas universitarios de hoy. Y entonces, la metodología, los paradigmas, los conceptos sobre los cuales se pensaba la evaluación en aquel momento, ¿son hoy los paradigmas que deben pensar la evaluación del presente? ¿Estamos conscientes de los cambios o la realidad nos está imponiendo transformaciones sin una reflexión de la aparición de un nuevo paradigma evaluativo? Cuando uno toma una agencia de evaluación y unos indicadores, empiezan a aparecer fórmulas. Tomé la búsqueda de tratar de encontrar algunos documentos de libros de evaluación de la década del 60. No había ninguna fórmula. Hoy no hay ningún sistema de evaluación que no incorpore fórmulas. Las primeras fórmulas que encontré eran mucho más simples. Era suma, resta y división. Hoy
son funciones derivadas. Cada vez son algoritmos mucho más complejos. La evaluación cualitativa o cuantitativa es la evaluación algorítmica que estamos teniendo hoy. ¿Cómo interpretamos una realidad? Bueno, los chinos nos dijeron alguna vez del dato, la información y la sabiduría. Hoy los sistemas de información no es un dato, es una información, y la información es un procesamiento de datos. Y esa información es cada vez más compleja en fórmulas matemáticas. Cuando los evaluadores llegan a una evaluación, lo primero que ven, y esos cálculos los tengo que hacer yo, porque no saben hacerlos. ¿Quién evalúa entonces? ¿El evaluador o el sistema de información? La fórmula que establece la ponderación de las variables. Bueno, estamos terminando. Quiero entonces cerrar a un elemento. Cada vez tenemos sistemas más diversos y más complejos. Hoy tenemos modalidades distintas, niveles distintos, campos de conocimiento diferenciados, tipologías universitarias. Ecuador solo tiene 2 o 3 tipologías, pero si vemos México tiene 9 tipologías de universidades. Cuanto más tipologías es porque la realidad es más compleja, más complejos los campos de conocimiento y por lo tanto las variables, el conjunto de indicadores, de números y de factores se hacen mayores. Los procesos educativos tienden a tener más niveles de complejidad en sus números y eso genera crecientemente el uso de sistemas informáticos. O sea, la dinámica se nos hace más compleja y más claros obviamente el escenario de la dinámica. Yo no me da ya el tiempo, simplemente es la síntesis de la menor utilización de los procesos de autoevaluación por la subjetividad que da. En 1890 los sistemas de evaluación eran la autoevaluación. En el 2015 la autoevaluación cada vez vale menos. En Brasil, amigo brasilero que está aquí, conoce bien, la autoevaluación se pondera 5% meramente en el diagnóstico, porque obviamente la subjetividad es cada vez más compleja cuanto más variables y indicadores hay. Hoy, evaluar a un estudiante, preguntarle a un estudiante en un sistema de acreditación y evaluación, ¿vale algo? En una institución de 15.000 estudiantes, preguntarle a 4, ¿qué vale? ¿Es una muestra aleatoria de algo? O si yo quisiera saber lo que opinan los estudiantes, tendría que hacer una muestra y tendría que ser estratificada y tendría que ser, sin lugar a duda, un proceso estadístico que maneja matemáticas. Y así con los profesores, y así el seguimiento, y así el impacto. No es posible comprender la realidad sin la matemática. No es posible comprender la realidad sin sistemas informáticos. De alguna forma, y eso nos va marcando, de alguna forma, los escenarios de una evaluación vinculada a la informática. Hemos pasado de evaluaciones de élite a de masas. Hemos pasado de sistemas individuales a comparados. Usted no es gordo, ni flaco, ni rubio, ni alto. Usted es comparativamente. ¿Qué son los rankings? Una evaluación comparada internacional. No es solo cuánto valgo, es cuánto valgo en la comparación y hacia eso van los sistemas. Y obviamente también en esta materia de la evaluación presencial a la evaluación a distancia. Una vez me tocó escribir un libro sobre China. Había estado. Pero ¿cuánta gente ha escrito sobre lugares y espacios que no conoce? Podemos comprender y analizar algo que no hemos visto. Nadie ha visto un cuásar. Y la física está llena de investigación sobre los cuásares. ¿Es posible evaluar sin estar? Vamos a un mundo en el cual la evaluación sea internacional y no necesariamente presencial, de alguna forma es parte del sistema. Bueno, el tiempo es siempre tirano.
de alguna forma lo que queremos referir es, en esta materia al final, de alguna forma también cada vez tenemos más sistemas de evaluación, software de evaluación. O sea, el multiple choice es parte de un sistema, pero no es este un tema de evaluación solo de instituciones. La evaluación de personas, las evaluaciones de plagio, las evaluaciones del monitoreo de actividades, las evaluaciones de los propios software, es de alguna forma un sistema que nos va mostrando un lento y sistemático pasaje hacia nuevas visiones, perspectivas de la evaluación que ponen en la medida que hay más datos, que hay más complejidad, que hay más diversidad, en la medida que el mismo sistema se basa en los desarrollos informáticos, en nuevas software, formas de evaluación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Rama por su presentación. Y para cerrar esta mesa, la siguiente presentación estará a cargo de Nara Pimentel. Nara Pimentel es directora de Educación a Distancia de la Universidad de Brasilia, presidente del Foro Nacional de Coordinadores de CAPES, coordinadora de la Cátedra de UNESCO de Educación a Distancia en la Universidad de Brasilia, investigadora del Grupo de Investigación de Comunidad de Trabajo y Aprendizaje, CETAR, de la Universidad de Brasilia. Es para nosotros un gusto contar en este evento con la presencia de la doctora Pimentel. Bienvenida. Bom dia, peço desculpas, mas vou falar em português. Quero agradecer muito o convite, parabenizar os dois conferencistas anteriores e dizer que é um grande prazer estar no Equador, é a minha primeira vez. Gostei muito dos equatorianos, um povo muito simpático. Estive ontem em Quito, gostei muito quando cheguei cá. Também fui muito bem tratada, muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou professora da Universidade de Brasília e sou coordenadora de um sistema de educação à distância chamado Universidade Aberta do Brasil. Sou também presidente de um fórum nacional que reúne hoje as universidades brasileiras públicas que ofertam cursos à distância, tanto na formação inicial quanto na formação continuada. Gostaria de falar que nós vivemos no Brasil hoje um momento muito importante da educação como um todo, e acredito que o mundo todo passe por isso, mas no Brasil em particular, estamos nos detendo mais sobre as questões ligadas à avaliação, à educação à distância, ao sistema de educação à distância e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Foi dito aqui, eu concordo plenamente, que nós temos uma grande dificuldade em avaliar a educação à distância, no Brasil também, por conta das especificidades desta modalidade, que envolve questões de tecnologia, que envolvem um estudante diferente. O Brasil é muito grande e muito disperso. E temos níveis culturais bastante díspares, bastante diferentes. Temos estudantes com muita dificuldade, não só de acesso, como também de alfabetização para o uso também da tecnologia. Então, falar de educação à distância, falar de tecnologia, envolve pensar neste estudante e pensar no sistema que está por trás desse estudante. Porque podemos ter a melhor tecnologia, pode não dar certo. Não será só a tecnologia que vai dar conta. Bem disse Mônica, é preciso um projeto pedagógico consistente. Este é o grande desafio. Temos um outro problema, eu vi vários jovens aqui, fico feliz. Temos uma cultura universitária difícil. Romper a cultura universitária é muito difícil, porque o professor já tem culturas, já tem modos de ensinar e aprender, que diante das tecnologias precisa ser repensado. O professor precisa se abrir, e a universidade também. Minha universidade, a Universidade de Brasília, é uma universidade nova do ponto de vista da concepção, porque nasceu com a capital federal. Somos jovens, faço parte de uma universidade que tem um outro olhar sobre a educação, mas
no dia a dia, no cotidiano da minha universidade, das universidades brasileiras, enfrentamos um papel difícil de romper paradigmas, de romper cultura e de olhar a educação superior de forma diferente. Talvez este seja o grande desafio que temos pela frente, no meu entendimento. Muito bem. Então, vivemos um momento de ressignificação da própria educação à distância. No Brasil, minha universidade começou a fazer educação à distância nos anos 70, 1970. Este sistema que eu coordenei e ajudei a criar no Brasil vai completar uma década, agora, em 2015. 10 anos de implementação de um sistema público de educação à distância. Falo dos dois lugares. Falo do lugar da universidade e falo do lugar de uma gestora de políticas públicas, porque atuei no Ministério da Educação na criação do sistema Universidade Aberta do Brasil. Então, precisamos ressignificar a educação à distância, porque, de repente, em meu país, a educação à distância começou a ser encarada como uma outra educação. Não, é a mesma educação que tanto pregamos, que tem que ter a mesma qualidade e excelência da educação como um todo, é para o mesmo cidadão, como bem disse mais cedo o palestrante, é para cidadãos que temos que educar. Nesse sentido, temos que falar em inovação, sim, e bem colocado, a questão da inovação pedagógica tem tido um entrave bastante grande no Brasil, que é levar a tecnologia para os modos de ensinar e aprender. Isso tem sido difícil, porque o professor não leva a tecnologia no presencial, também não é o mesmo docente, muitas vezes não se interessa pela modalidade à distância, porque não vê formas de fazê-lo, não há formação, e aí a formação inicial dos pedagogos, as licenciaturas têm que tocar nesse assunto. Não há no currículo disciplinas, conteúdos, convergência para as tecnologias. Estamos atrasados. Ensinamos como sempre ensinamos há muitos anos atrás. Então, é difícil falar de inovação pedagógica num contexto de tantas diferenças. Também temos que pensar na qualidade. E pensar na qualidade requer rever também nossos princípios universitários. Somos professores em caixinhas. Cuidamos dos nossos conteúdos. Falamos mais cedo de colaboração. Não adianta a ferramenta proporcionar colaboração, se não colaboramos enquanto docentes. Não trocamos conteúdos. Não trocamos estratégias e nem metodologias. Cada um de nós fica enclausurado em si mesmo, dando a sua disciplina, a sua aulinha e morre por ali. Não trocamos e achamos que a tecnologia vai fazer isso? Não, não vai, na minha opinião. E 10 anos de experiência com a UAB no Brasil diz que não, não é isso. Eu não sei qual é o caminho. Talvez discutirmos juntos é importante para encontrarmos caminhos, inclusive caminhos conjuntos. Então, hoje, temos que enfrentar essas possibilidades de levar as tecnologias para o presencial e para a distância. Nós passamos justamente por esse impasse hoje no Brasil. No Brasil, nós temos muitas universidades privadas que ofertam curso superior. 78% dos cursos superiores brasileiros são privados. Temos um sistema público com 2.300 universidades públicas para todo o território nacional, que é muito grande, que tem mais de 5.000 municípios. E temos hoje um sistema Universidade Aberta do Brasil, que inclui 83 universidades públicas somente. Então, este é um desafio, romper e nos juntarmos e falarmos de educação, não interessa se privada ou pública. Aqui falamos de educação, não é?
Então, é muito importante trabalhar essa integração, entender isto e levar isto na formação inicial, e mexer nos currículos de ensino da formação. A universidade precisa olhar as suas profissões, olhar os seus currículos e passar a tratar das tecnologias e incluí-las em sala de aula para ensinar mais e melhor, da melhor maneira possível. Muito importante também nós pensarmos que a educação à distância traz também um outro olhar para a universidade. A universidade olha a formação hoje mais longe, mais para frente, não só voltadas para as profissões, mas voltadas para a cidadania, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso é importante também. Temos que trabalhar nessa convergência. No Brasil não temos mais dúvida. 10 anos de universidade aberta nos mostra que não é criando uma outra universidade. Nós ainda não discutimos a possibilidade de termos uma universidade totalmente à distância. Talvez seja um caminho. No momento, não. No momento, nós não temos uma universidade à distância. No momento, nós temos universidades públicas que lançam mão da modalidade à distância para suprir os índices seríssimos de educação que o Brasil tem. O Brasil tem mais de 300 mil professores atuando sem formação superior. Isso é grave. Como fazer isso se não for pela educação à distância? Não vejo como. Nesse sentido, políticas de Estado são muito mais importantes que as de governo. Eu coordeno um programa de governo que hoje, diante da crise econômica que o país passa por um problema muito sério de descontinuidade. Por quê? Porque é um programa. Se não for uma política introjetada na política de Estado, se não estiver nos planejamentos das universidades, nos planejamentos dos departamentos e dos cursos, não teremos uma educação à distância que venha a modificar efetivamente, né, a realidade. A convergência é importante, a integração dessas tecnologias, a mediação no processo ensino-aprendizagem, coisas que todos já falaram aqui, que eu não vou me repetir, que são importantes. E aí, como é que nós estamos em relação ao UAB no cenário brasileiro? O UAB quer dizer Universidade Aberta do Brasil. Não é uma universidade. É um sistema que junta várias universidades. Essa é a diferença, universidades públicas. Nós temos a educação à distância, essa educação marcada por legislações, que também estamos, neste momento, no Brasil, revendo. A primeira coisa, isso é muito importante, porque mais do que estar na legislação, para compor uma política de Estado, precisa estar legalizada, normatizada, subsidiada, senão não temos condições de nos manter. É impossível, até porque há muitos custos. Então, no Brasil, hoje, nós temos um marco legal, a partir da Constituição, que diz que a educação é dever do Estado e é direito de todos. Um segundo ponto é de que nós temos uma lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que fez uma coisa muito importante. Criou um artigo só para a educação à distância, na sua Lei de Diretrizes e Bases. Essa é, na verdade, a nossa grande abertura. Porque nós temos um artigo, que é o artigo 80, que diz que a educação à distância será utilizada, fomentada e induzida em todos os níveis e modalidades. É nessa lei que a gente, que está na área da educação à distância, se apega. Uma outra coisa importante é que nós temos um decreto 5.622, de 2005, que regula a educação à distância, que ajuda nos processos de avaliação. Criamos, em 2004, parâmetros de qualidade para cursos à distância superiores, que hoje precisam ser revistos, sim, mas que trouxe um parâmetro importante, um olhar importante sobre a qualidade da educação, que é uma coisa da educação à distância, que quando vai as equipes de avaliação avaliar os cursos, credenciar as universidades, há parâmetros para se fazer isso. Esses parâmetros, hoje, toda a comunidade
de EAD do Brasil ajuda, auxilia a ponderar quais pontos são importantes na avaliação e credenciamento da educação à distância. Temos uma portaria, desde 2004, que permite que qualquer curso presencial em qualquer universidade do Brasil tem 20% da sua carga horária pode ser dada à distância, legalmente, com creditação, com validação, disciplinas optativas, disciplinas obrigatórias, disciplinas complementares. Fiz uma avaliação, como professora pesquisadora que sou, fiz uma avaliação da implementação dos 20% no presencial e vi que poucas universidades se arrojam, embora a lei permita. Por quê? Há despreparo interno para o uso da tecnologia e para entender isso, até na cabeça do estudante. Infelizmente, muitos estudantes ainda associam a tecnologia a entretenimento, não a processos de avaliação, de ensinar e aprender. Ainda associam professores que usam plataformas virtuais para que fujam da presença. Infelizmente, é uma cultura interna que nós também, como professores, muitas vezes reforçamos, que é quando usamos mal a tecnologia, quando não usamos todo o potencial da tecnologia, quando subutilizamos a tecnologia, quando fazemos um fórum só para o aluno entrar no fórum e contamos presença. Por isso, concepções de avaliação são tão importantes. Por isso, levar números, dados. Precisamos ter um aparato de informações para poder mudar as práticas pedagógicas de educação à distância. Do ponto de vista legal também, hoje, a CAPES, que é a nossa instituição maior de pesquisa no Brasil, assumiu a educação à distância e levou a UAB para dentro dela. Nesse sentido, o nosso principal objetivo da UAB é a formação de professores. Como eu disse, o Brasil tem mais de 300 mil professores sem formação superior, atuando ainda em diversas localidades brasileiras. E nós temos hoje um Plano Nacional de Educação que fixa metas com prazos e estratégias para a formação desses professores. Queremos que a educação à distância faça parte disso. Temos também a própria lei, temos vários programas de incentivo do governo e programas que balizam a efetividade da própria educação à distância. Hoje, nós temos condições de dizer que muitos dos nossos cursos em várias áreas são melhores à distância em resultados do que os presenciais. Mas ainda temos um problema sério de evasão. Os alunos abandonam com muita facilidade. Mas também temos, na educação à distância, por não ser uma outra educação, os mesmos problemas que temos na presencial, e precisamos atacá-los de frente, da mesma forma. Nesse sentido, a Universidade Aberta do Brasil, ela tem como finalidade não só expandir, mas interiorizar a oferta pública de cursos superiores, que é o que a gente faz. O principal objetivo ainda é reduzir as desigualdades regionais, que temos muitas, institucionalizar a educação à distância no país e fomentar a inovação apoiada por tecnologias. Isso é importante. São 87 universidades hoje, eu sou presidente deste fórum, 602 cursos. Só na minha universidade eu tenho pedagogia à distância, geografia à distância, teatro, educação física, artes, biologia, todos à distância. Todos à distância. Temos 652 polos de apoio presencial nos municípios que dão apoio. Temos 173 mil alunos já formados e temos 120 formados e 130 mil alunos ativos hoje no sistema. Integram o Sistema Universidade Aberta do Brasil, todas as universidades credenciadas para a educação à distância, elas passam por uma avaliação anterior para se credenciarem, antes, responsáveis pelas atividades e os cursos. Temos os governos municipais e estaduais como parceiros importantes, porque dão apoio aos polos de apoio presencial. E temos a CAPES, a agência maior
de fomento e pesquisa que subsidia. O sistema é financiado. Cada professor, para participar do Sistema Universidade Aberta do Brasil, recebe bolsas. O estudante tem apoio de tutores que recebem bolsas. Toda a produção do material didático é subsidiada pelo governo. Todo o processo, até a conclusão do curso, é subsidiado. Nós estamos assim distribuídas, as 87, em todas as regiões do país. Temos universidade e temos estes tipos de cursos. São cursos muito interessantes. Temos cursos de aperfeiçoamento, de bacharelado, de especialização, de extensão universitária, de formação pedagógica, de licenciaturas, sequencial, tecnólogos, que são cursos mais curtos, num total aí de muitas ofertas de curso. Estamos assim no Brasil, em muitos pontos. O Brasil é muito grande, estamos em muitos pontos. É interessante isso. Então, o que nós precisamos? Precisamos rever as políticas públicas. Então, eu falei aqui de educação, falei de uma educação diferente, falei de um país que é um país desigual também, falamos que nós estamos com uma política de incentivo e fomento do governo, mas que precisamos melhorar essa política, porque essa política, infelizmente, ainda não se transformou numa política de Estado, ainda é uma política de governo. Desde os anos 70, ela vem experimentando vários programas. O Brasil já teve muitos programas ligados à tecnologia. Um computador por aluno, TV escola, levar televisão para a escola, levar o computador. Nada disso deu grandes resultados, porque não tivemos, infelizmente, uma avaliação adequada que reestruturasse e reencaminhasse esses programas, que é o que nós queremos agora. Então, nós precisamos, vou terminar falando de algumas dicas de qualidade a partir da experiência do meu país. O primeiro é que precisamos de avaliação do desempenho acadêmico, sim. É importante que se tenha, porque precisamos finalmente olhar para dentro de nós mesmos e para fora, para a gente poder melhorar. Precisamos também cuidar dos estágios obrigatórios. Isso é difícil de fazer nos cursos à distância, porque no Brasil exige uma articulação muito grande. As práticas de estágio, os acordos, são acordos difíceis de se fazer e a gente precisa melhorar. As defesas de conclusão de curso também, nós temos dificuldade porque temos legislações do presencial que atrapalham a distância. Por exemplo, temos uma legislação nacional que diz que toda defesa de trabalho de conclusão de curso tem que ser presencial. Ora, em tempos de tanta tecnologia e de webconferência, por que não fazermos à distância? Nós fazemos à distância, mas contrariamos a lei, infelizmente. Tem as atividades de laboratório também, que são atividades difíceis de fazer com os cursos de química, de física. Hoje já temos acordos com municípios e temos acordo com escolas que têm excelentes laboratórios e que mantêm os laboratórios, assim como temos desenvolvimento tecnológico para isso, laboratórios virtuais, que hoje já substituem muito. Precisamos fazer pesquisa e avaliação permanente. Devemos usar as tecnologias para complementar as disciplinas presenciais e à distância. Precisamos de modelos de fomento, incentivo à integração das tecnologias no presencial e na distância. Precisamos da criação de uma política de formação docente para o uso das tecnologias. Isso é uma coisa que precisa muito no Brasil. Promover também uma atualização constante da infraestrutura. A tecnologia fica obsoleta muito rápido, muda da noite para o dia. E no Brasil temos muita dificuldade de acesso. Falta política para a banda larga. Entenderam? Então, não basta ter um centro de formação com toda a tecnologia, se não chega lá no estudante. Se o estudante não tem nem uma lan house, às vezes, onde ele possa acessar o curso com qualidade. Com qualidade. Quando falamos em avaliação, é com qualidade, não pela metade, porque é à distância, mas na sua integralidade, como um todo, com qualidade, né, de educação. Precisamos também formular cursos
para a inclusão das TICs, como eu falei, avaliar resultados, favorecer o acesso dos estudantes à distância a todas as atividades, estabelecer diretrizes para cursos, para disciplinas, sentimos falta disso. O investimento e o compartilhamento da produção, um destaque, vale a pena. No Brasil, investimos muito, muito, muito em portais de conteúdo. Os professores não buscam, os alunos não acessam, ou por falta de acesso, ou porque o professor não quer compartilhar, não está disposto a abrir o seu conteúdo. E há os plágios, e há muito conteúdo em PDF, pouco interativo. Muito conteúdo em PDF. Isso é subestimar, inclusive, a capacidade tecnológica, né? Precisamos de uma redefinição dos parâmetros de qualidade, e seria muito interessante vocês conhecerem os nossos padrões de qualidade. Vale a pena? Nós temos critérios claros. Precisamos também da ampliação do acesso à internet para toda a população. Então, esses são os nossos grandes desafios hoje. Otimizar, cooperar, mediar, compartilhar, interação, interatividade. Esses são os maiores desafios. Eu agradeço de coração, espero não ter falado muito rápido, tentei moderar, e agradeço muito a participação. Perfeito, tudo claro, tudo claro. Muchas gracias la presentación de la doctora Pimentel, muy interesante la visión de este proceso en Brasil, ¿no? Estamos un poco fuera ya del tiempo, sin embargo creo que conviene si hay alguna pregunta clave que podamos compartir con los expositores, así que no sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes. Agradezco a los tres ponentes las intervenciones que han sido muy interesantes. La verdad es que con los tres comparto muchas de las apreciaciones que han hecho, pero bueno, como es cierto que el moderador dice que hay poco tiempo, yo solamente voy a hacer una pregunta en concreto a Mónica Peña-Herrera. Dentro de los marcos, ¿no?, de calidad en enseñanza a distancia, yo creo que aquí en Ecuador estáis haciendo un esfuerzo importantísimo, ¿no? Y para mí, quizás hay un montón de indicadores y criterios que están muy claros, pero hay un gran reto en el papel que va a jugar los profesores en el futuro. Yo creo que todavía, aunque hay mucha definición ya bastante, digamos, antigua, ¿no?, acerca de roles, mentores, tutores, pues recientemente están apareciendo nuevos roles como curadores de contenidos, facilitadores digitales. ¿Cómo estáis intentando vosotros abordar la definición? Incluso estáis conceptualizando, bajando a tierra, digamos, estos nuevos perfiles del profesorado? ¿Qué retos podéis esperar de cara al futuro en las universidades y cómo van a responder los profesores universitarios actuales? ¿Cómo se puede, digamos, transformar el papel que realizan actualmente a estos nuevos roles, ¿no?, que yo creo que van a ser necesarios e imprescindibles, sobre todo más en estos modelos mixtos, ¿no?, y modelos híbridos a distancia? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, desde el CEACES estamos haciendo una revisión conceptual de ciertos factores que podemos, bueno, los criterios, ¿no?, que nosotros le denominamos, que pueden conjugarse para establecer el modelo de evaluación de educación a distancia. Esto forma parte de un proceso de co-construcción, como yo lo había mencionado antes, en colaboración con los profesores, en colaboración con académicos que puedan proporcionarnos una visión de la modalidad. En principio, lo que hacemos desde el CEACE es hacer revisiones conceptuales y hacer un diagnóstico de la realidad, de la modalidad, ¿no?, en educación a distancia, que es lo que estamos haciendo ahora. En otros foros que probablemente vayamos a tener con los actores de esta modalidad,
vamos a ir acercándonos a estos nuevos constructos, a estas nuevas visiones de la educación, de los actores que intervienen en la educación a distancia. Yo no me puedo adelantar en decir dentro de una categoría conceptual, vamos a ir posicionándonos porque son los mismos académicos que nos van a ir proporcionando ciertos caminos, ciertas metodologías, ¿no? Pero sin embargo tenemos un trabajo ya metodológico que venimos armando dentro del CEACES y que esperamos ponerlo en práctica ya el año que viene. Es un trabajo que creo dentro del mismo CEACES, un trabajo de laboratorio que ha llevado muchísimas horas de discusión y probablemente llevará más horas de discusión con los académicos, ¿no? Con los profesores. Estos constructos que hemos elaborado al interior se va a poner en consideración con los expertos en esta modalidad que son los mismos académicos de nuestro país. Muchas gracias. Quizás una última pregunta. Por favor. Bien, hay elementos que cada uno de los ponentes entiendo coincidieron y que quizás debemos pensar nosotros en el abordaje del rol que nos toca jugar a cada uno de nosotros en nuestros respectivos países. Hay un tema de la preocupación por la continuidad. Creo que cada uno manifestó en sus intervenciones en el tema de las políticas públicas. ¿Qué hacer ante esta realidad que nos agobia en América Latina, de esta falta de continuidad ante las políticas públicas en el tema de evaluación y acreditación? Creo que es una de las grandes tendencias que debemos asumir y me gustaría algunas reflexiones finales de algunos de ustedes que pueda decir un poco hacia dónde debemos ir a partir de que cada uno regresa a su país y entienda que esta panorámica debe cambiar si queremos realmente redefinir un nuevo rumbo para la educación a distancia. Muchas gracias. Yo pediría a cada uno de los expositores un breve comentario, por favor, sobre este tema. Sí, digamos, primero que no es un elemento estático, entonces en general los procesos de evaluación o los estándares mínimos de licenciamiento siempre tienen una tensión porque hay una presión por el cambio. O sea, los indicadores de los sistemas de evaluación o los indicadores de licenciamiento en sus inicios eran mucho más débiles y hoy son más exigentes, más diversos, más complejos. Y eso genera tensiones muchas veces porque me evaluaron con los indicadores hace 3 años y ahora me ponen unos nuevos. Fue una discusión que hubo aquí en Ecuador y bueno, sí, pero no, entonces, y de alguna forma es parte de un proceso muy complejo del aumento de la exigencia de calidad que está teniendo los sistemas. Yo no veo que haya un retroceso, sino que al contrario, parece ser la tendencia el aumento de la regulación, el aumento de las exigencias. La colega brasilera nos está mostrando un cambio que están discutiendo. En Argentina hoy están discutiendo una ley, una normativa distinta a la que había antes. Aquí se está haciendo una normativa distinta a la que había en el 2009 de CONESUB. Y así en todos los países estamos viendo un avance que es que cada vez la política pública en los mínimos del licenciamiento y en los conceptos de calidad empieza a ser más exigente. Y de alguna forma eso, yo diría, el problema hoy es la sobreregulación. Brasil tiene 1,3 porterías por día y hay mucha queja. Y aquí en Ecuador también ha habido una discusión. Antes hacíamos lo que sea y éramos autónomos y ahora tengo que aprobar el programa. Y entonces, ¿por qué? Porque yo soy el que sé y ahí hay unos funcionarios que no saben y es parte de una dinámica muy compleja. Yo creo que aquí no hay, sino también que es parte de una dinámica donde la educación superior es demasiado importante y en la medida que es demasiado importante y que cambia tan rápido los paradigmas y las concepciones de calidad, se está haciendo cada vez mucho más fuerte y también que de alguna forma cada vez las sociedades están diciendo si oferta educación, que sea educación de calidad y no porquería. Entonces también ahí hay otro tema, que los sistemas de evaluación son sistemas para diferenciar la paja del grano.
y de alguna forma es parte de un sistema. Yo creo que aquí, sin duda que hay resistencias, todavía educación a distancia, hemos estado desde otro lado. Falta regulación, no hay acreditaciones, no hay esto. Mientras que los que están sentados en presencial dicen, ya no más, no pueden exigir más. Pero creo que en todo caso hay que tomar en consideración que la evaluación en educación a distancia tardó mucho, hoy ya está, hoy los sistemas la cobertura es casi el 12% promedio en la región, Brasil ya está en el 16%, aquí en Ecuador está en el 12%, o sea que no estamos hablando de cosas elitistas, sino masivas, y por lo tanto hoy la regulación está llegando y cada vez va a ser mayor. El problema es ese, cada vez va a ser mayor y ahí está la subjetividad de los indicadores. Gracias. Ok. Eu concordo com ele. Não basta, na verdade, né, só regular ou legislar. Também não temos temos várias situações. Temos países que não têm e temos países que têm muito. Hoje, no Brasil, o Conselho Nacional de Educação reuniu a comunidade acadêmica e está fazendo uma resolução. Qual é a grande diferença dessa resolução para as demais resoluções que eu mostrei? É de que, olhando para dentro das universidades, da forma como a educação à distância está sendo implementada no Brasil, se definiu pegar um conceito da lei que diz que educação à distância é uma modalidade de ensino. E que, enquanto uma modalidade, ela perpassa os diferentes níveis na extensão, na pesquisa, né, e no ensino. Muito bem. Dito isso, enquanto modalidade, esta resolução induz as universidades a integrarem a modalidade à distância organicamente na universidade. O que é que significa? Estar inserida no contexto universitário, no seu planejamento, no seu PDI, nos planos de curso de cada e nos currículos. E o Brasil hoje discute, ele já tem parâmetros curriculares nacionais. E de que a avaliação que é feita pelo nosso Instituto Nacional de Pesquisas, o INEP, ele, ao avaliar, vai observar se na universidade a questão da modalidade está organicamente inserida, prevista no planejamento. Eu acho que, enquanto política pública, isso é muito importante, porque leva a educação à distância para a agenda política. Hoje, por exemplo, o fórum que eu sou presidente, que junta essas 87 universidades, nós fazemos uma pressão no governo, via Congresso, no Senado, na Câmara de Deputados, levando a questão da educação à distância. Porque não basta nós, universidades, ofertarmos os cursos. Precisamos de acesso tecnológico, e isso envolve políticas de acesso à tecnologia a toda a população. Precisamos investir na formação dos cidadãos para usarem a tecnologia adequadamente. Então, não basta a universidade ofertar o seu curso, é preciso indução política de governo para que isso efetivamente se concretize. Senão, serão programas. E quando o governo deixa de financiar, eles acabam. Porque na universidade não se cria estrutura. E isso é o mais difícil. É ter infraestrutura física e humana. Então, eu acho que é por aí que a gente pode andar um pouquinho nisso. A questão de ter parâmetros de qualidade é importante, porque, pelo menos, coloca mais um nível, porque temos muita coisa ruim à distância sendo ofertada no Brasil hoje.
por públicas e particulares, independente. Há universidades que basta ter uma plataforma tecnológica e jogar conteúdos e diz que faz educação à distância. Nós que fazemos sabemos que precisamos muito mais do que plataformas tecnológicas. Precisamos de bons conteúdos e dos melhores materiais e dos melhores professores, dos quais não podemos abrir mão. Não será a tecnologia que vai suplantar a importância de um professor. Então, eu acho que é nesse sentido. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con Magdalena. La falta de continuidad de las políticas públicas para fomentar este tipo de modalidad de estudios. En nuestro país sí que se ha evidenciado esa falta de política pública, ¿no? Con decirte que ustedes habrán escuchado que nosotros hemos tenido tantos presidentes en un corto periodo de tiempo, con lo cual eso ha impactado fuertemente en la educación y en la educación superior mucho más. Y se ha visto impactado fuertemente porque no ha habido producción del conocimiento y no ha habido producción de investigación, no ha habido investigación. Las pocas iniciativas que se han realizado han sido las universidades que a través con convenios de colaboración interinstitucional y buscando ayuda de bancos privados, buscando ayudas de fuera, se ha podido solventar esta situación. Y con gente que realmente ha tenido las ganas de hacer bien las cosas y las ganas de decir vamos a empujar esto para poder encontrar unas vías de decir aquí hay algo por descubrir, aquí hay algo por hacer, ¿no? Pero actualmente en el Ecuador considero que esta falta de política pública pues se ha solventado de alguna manera, ¿no? Una política de desarrollo que si bien es cierto, todo es mejorable, todo es perfectible, sí que de alguna manera esta política pública ha ido sosteniendo ciertos procesos, los procesos de formación al docente, los procesos los mismos procesos de evaluación que el gobierno ha impulsado actualmente, la investigación, la CENESID, por ejemplo, cuánta beca ha dado a estudiantes, a los mismos profesores. Entonces, a partir de ahora, como que se ha ido gestando un poco este mantenimiento de una política pública, sobre todo apostando la educación superior en el país, que ha estado abandonada por muchísimos años y que no ha sido considerada como un pilar fundamental para la economía del conocimiento. Entonces, yo considero que es un factor de riesgo el no mantener esa política y que no exista un fuerte respaldo a estas políticas, ¿no? Y bueno, en educación a distancia, siempre presencial no lo ha habido aquí en el Ecuador, en educación a distancia menos, ¿no? Ha sido las mismas universidades que han tenido iniciativas y que han creado diversas estrategias y herramientas que han permitido concretar un proyecto, ¿no? Y yo creo que aquí estamos por eso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por esa participación en esta mesa. Ha sido una discusión muy interesante. La búsqueda de la calidad no es una moda ni algo de un momento. Creo que es una acción permanente de las instituciones que responden al compromiso que tienen con el entorno. Los métodos que se utilizan en diferentes momentos van a ir cambiando y van a ir evolucionando. Sin embargo, creo que hay un consenso en que lo más importante es generar una cultura de gestión de la calidad dentro de las instituciones para que, en el caso de las universidades, para que nuestro trabajo de día a día sea de mejor calidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por su participación en la jornada de esta mañana. Se les recuerda que a partir de las 2 de la tarde se llevarán a cabo las comunicaciones en el edificio 7, auditorios 1, 2, 3 y 4. Luego se continuará con la agenda programada para este día.